Vamos a continuar con esta enseñanza del libro de Hebreos. Estamos en el capítulo 3. Hicimos un lapso para enseñar quiénes eran los hijos de Abraham, porque es un tema que va a ser un poco recurrente. Ya no vamos a ir hacia esa enseñanza otra vez, porque ya le hemos enseñado, pero y tenemos ya más claro la idea. Y ahora vamos a hablar del capítulo 13, del versículo 1 al versículo 6 del libro de Hebreos. Dice así, estos versos de la Biblia dice así el autor de Hebreos: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, cuando tiene mayor honra que la casa el que la hizo, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Los judíos se enorgullecían o, digamos, o alardeaban, llamamos un poquito, quizás estoy usando esta frase exagerada, de los profetas, especialmente de la ley, de los profetas, en este caso de Moisés, y también de la ley que fue dada por medio de los ángeles. Lo vimos esto en el capítulo 2, especialmente en el versículo 2. Eh, ellos pensaban o creían que habían recibido el más grande de los legisladores, es decir, a Moisés. Después de Moisés, el sumo sacerdote era digamos, el funcionario de mayor importancia en el sistema que tenían ellos de creencias. Y habíamos dicho que una de las metas de esta carta consistía en ayudar a los judíos cristianos a no volver al judaísmo, puesto que ellos tenían en alto aprecio, en alta estima a los profetas y a la ley, a Moisés. Entonces era importante para el autor, para el escritor de la carta de Hebreos, demostrar que Cristo era superior primero a Moisés y después era superior a los sumos sacerdotes, en este caso a Aarón, el primer sumo sacerdote. De igual manera o consecuentemente, ustedes pueden ver que en todo vamos a poder ver que en todo el capítulo 3 hasta hasta el capítulo 4, versículo 13, vamos a ver precisamente esta naturaleza superior de Cristo, superior de Jesús. Vamos a ir a los textos bíblicos. Esta vez no va a haber ayuda, pero les voy a enviar después. Por supuesto, tengo aquí la versión en el griego original. La tengo aquí, la tengo en este momento. Y vamos a ir a ver algunas palabras en el cual existe diferencia. Entonces, podemos ver nosotros ahí en el versículo 1, en el versículo 1 del 3 capítulo 1, cuando dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento. En otras versiones o en el original encontramos también la palabra vocación en lugar de llamamiento, o sea, hermanos participantes de la vocación celestial. Considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Aquí el punto más importante de este versículo es considerad al apóstol y sumo sacerdote, número 1, que es Cristo Jesús. En esta frase vamos a extraer lo más importante de este versículo, que debemos considerar al apóstol, o ellos deberían considerar al apóstol y sumo sacerdote, que es Cristo Jesús. Dos cosas, apóstol y sumo sacerdote. Ahora,
nosotros podemos ver que no solamente en este versículo, sino en estos versículos que vamos a tocar el día de hoy, en realidad se está desarrollando sobre el punto importante de la enseñanza o del análisis que está haciendo el autor. De otras maneras, también podríamos decir que lo que se está expresando es el eje principal del desarrollo de todo el tema. Ahora, Moisés nos está diciendo en este caso Moisés era un apóstol también. En el original dice emisario, un emisario, y también un sumo sacerdote. Un sumo sacerdote es un intercesor, siendo también a la vez profeta. Moisés, incluso él anunció que otro profeta él lo iba a sustituir. Y si ustedes van ahí a Deuteronomio, capítulo 18, del 15 al 18, ustedes van a encontrar eso, ¿no? Profeta dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oirás. Y en el versículo 18 dice, profeta les levantaré de en medio de tus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que todo lo que yo le mandare. Ustedes pueden ver que no solamente estamos hablando que era un apóstol, el original dice emisario, y un sumo sacerdote, es decir, un intercesor, también siendo un intercesor entre Dios y los hombres, también siendo profeta. Él estaba diciendo que otro profeta algún día a él lo iba a sustituir. Es muy importante tener esto presente. Él está anunciando que otro profeta algún día lo iba a él, o en el futuro lo iba a sustituir. Ahora, digamos, este nuevo Moisés y este nuevo apóstol y sumo sacerdote que iba a surgir después o que le iba a sustituir después, tenía que ser semejante a sus hermanos para ser constituido sumo sacerdote. Lo hemos visto también en lecciones pasadas, tal como lo explicamos en Hebreos capítulo 2, versículo 17, en las clases que antecedieron en el capítulo 2, en la clase que antecedieron a esta enseñanza. Entonces, habíamos visto que tenía que ser semejante a sus hermanos para ser constituido como sumo sacerdote, y eso fue anunciado, vuelvo a repetir, en Hebreos capítulo 2, versículo 17, y bajo el nuevo pacto Jesús obviamente está jugando un papel o juega el papel que hizo Aarón y que hizo Moisés bajo el antiguo pacto. Él está haciendo ese papel. Ahora, esta frase, es importante también destacar esta frase, hermanos santos. Hermanos santos se usa por única vez en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento vamos a encontrar solamente la única vez esta frase, hermanos santos. Pablo usó frases parecidas o frases similares, como decir fieles hermanos. Lo encontramos, por decir, en Colosenses capítulo 1, versículo 2. Habla de fieles hermanos, pero no con esta expresión así exactamente como hermanos santos. Es la única vez que se usa en el Nuevo Testamento. Y se espera pues que los hermanos sean santos. ¿Qué significa santos? Que sean separados, apartados para Dios, y también que sean, no solo, que sean hermanos por su identidad con Cristo. Si ustedes van a Gálatas capítulo 3, por decir, versículo 26 y 27, ahí se nos dice que todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, de Cristo estáis revestidos. Entonces nos está hablando de una identidad. Somos hermanos en el sentido de una identidad. Podemos hablar más acerca de esto, pero creo que ya en otras clases también hemos hablado acerca de por qué somos hermanos, hermanos con Cristo, y por qué somos no solamente hermanos, sino herederos y coherederos también juntamente con Cristo. El autor estaba de aquí de la carta de Hebreos estaba aparentemente
estaba aludiendo al concepto que se tenía en el Antiguo Testamento de lo que es una nación santa, porque ustedes van, por decir, a Éxodo capítulo 19, versículo 6, y ustedes van a encontrar ahí que esta expresión, ¿no? Y ustedes me serán un reino de sacerdotes y gente santa, le dice Jehová. Entonces, y estas son las palabras que le dirás a los hijos de Israel. Ustedes lo pueden encontrar, vuelvo a repetir, en Éxodo capítulo 19, versículo 6. Y también el apóstol Pedro, en primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio o sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ustedes pueden ver que ese es el mismo concepto, de nación santa que se tenía en el Antiguo Testamento. Ahora, también encontramos esta expresión que somos participantes del llamamiento celestial. Cuando somos nosotros hechos santos, es decir, cuando somos apartados, separados para Dios, consagrados para Dios, y comenzamos esa obra de santificación en nosotros, para seguir el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Eso nos dice, por decir, el apóstol Pablo en Filipenses, cuando uso esta palabra de supremo llamamiento en Cristo Jesús, estoy hablando acerca de lo que les dice Pablo a las iglesias que están en Filipo, a los filipenses, capítulo 3, versículo 14, donde él dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, cuando somos hechos santos y comenzamos esa obra de santificación en nosotros para seguir este supremo llamamiento de Dios, en Cristo Jesús, nuestro llamamiento en este caso es de naturaleza celestial. Esta palabra celestial, este adjetivo celestial, está haciendo referencia por decir, a la Jerusalén celestial. Hace referencia también al hombre celestial. Jesús es celestial, es el hombre celestial. ¿Por qué? Porque Él se encuentra en lugares celestiales en Cristo Jesús. Él estuvo aquí entre nosotros, Dios se hizo carne, habitó entre nosotros y subió a los cielos y está sentado en lugares celestiales en Cristo Jesús. Algo curioso, también hace referencia a la iglesia también. La iglesia está también, dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, está sentado en lugares celestiales en Cristo Jesús. Nosotros, la iglesia puede estar en un lugar físico. Ahora Dios nos ha brindado esta oportunidad de estar conectados por este sistema virtual. Pero cuando estamos nosotros como iglesia, aparentemente estamos en un lugar. Si estamos dentro de un templo, dentro de una iglesia, estaremos sentados físicamente en un lugar, pero la Biblia nos dice que ese lugar es celestial. Y no solamente es celestial en ese sentido, sino que estamos en compañía de millares de ángeles. A veces las personas piensan bueno, a veces nunca yo me he sentido desconsolado o triste por encontrar poca audiencia, porque yo sé que aparentemente hay poca audiencia física, pero o natural, digamos así, pero sabemos por la palabra de Dios que estamos en compañía de millares de ángeles y que la iglesia es celestial. Más adelantito voy a quizás explicar un poquito más acerca de esto, acerca de celestial, porque vamos a tocar nuevamente el tema para aclarar un poco más esto. Entonces, nuestro llamamiento que tenemos, participantes del llamamiento celestial, este llamamiento es de esa naturaleza celestial. También quizás para poder ayudar un poquito, nosotros, según la palabra de Dios, un día vamos a dejar el cuerpo, vamos a dormir, vamos a dejar el cuerpo en esta tierra, no sé en qué lugar, ¿no? Vamos a dejarlo, pero
nuestra alma, según la palabra de Dios, la explicación del mismo Jesús, va a un lugar que se llama Hades, pero el espíritu vuelve a Dios que le dio. Entonces, pero algo pasó. ¿Cuál es nuestra naturaleza? ¿Cuál va a ser nuestra naturaleza celestial? La misma naturaleza que tuvo Cristo Jesús. Jesús estuvo en la tumba, al tercer día resucitó, estuvo 40 días hablándoles acerca del reino de Dios, según Hechos capítulo 1, a sus discípulos, explicándoles acerca del reino de Dios y que no se vayan de Jerusalén, que esperen la promesa del Padre que habían oído de él, la promesa de la venida sobre el Espíritu Santo. Y Jesús resucitó y estuvo un cuerpo. La naturaleza no la conocemos, pero sabemos que con la misma naturaleza que él resucitó, nosotros vamos a resucitar, porque esa es la evidencia precisamente, la evidencia. No entendemos la naturaleza, no, algún día la entenderemos cuando estemos en su presencia de él, en presencia del Señor, pero sí sabemos que esa naturaleza la Biblia lo llama naturaleza celestial. Entonces, este adjetivo celestial está haciendo referencia a todas estas cosas, a esa naturaleza celestial. Y también hace referencia a nuestra verdadera patria celestial, porque más adelante, cuando toquemos Hebreos capítulo 11, vamos a ver eso. Hebreos 11, vamos a ver también de eso, ¿no? Acerca de, acerca eh, de, de ahí lo voy a leer, ya, Hebreos 12 dice, 12, 22, 12, ustedes pueden ver para confirmar también lo que les acabo de explicar. Hebreos 12, 22 dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Y está hablando aquí, por su caso, está hablando, el contexto es la iglesia. Está hablando de la iglesia. En la iglesia, ustedes se han acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Así que no se sientan algún día, no se sientan tristes cuando no vean que hay muchos hermanos en los templos, en las iglesias. Estamos en compañía de millares de ángeles, ¿no? Entonces, aquí también, aunque conocemos el nombre de Jesús, está hablando de Jesús. El nombre en este mismo versículo que estamos viendo, está hablando de Jesús. El nombre Jesús, ¿por qué lo voy a tocar? Porque es no para nosotros, sino para el autor. El autor lo repite varias veces en la carta, hasta 14 veces en la carta en la Reina Valera, ¿con qué intención? Con la intención de destacar precisamente la humanidad de Jesús. Y por lo tanto, Jesús era como uno de ellos, era como uno de los lectores de la carta a la cual iba dirigida, la carta de Hebreos a la cual iba dirigida. Entonces, él está destacando esa humanidad de Jesús. Y es muy importante eso, porque si no, no tendría el peso, el valor que tiene para nosotros hoy en día. También, eso se aplica también a nosotros. Y dice ahí también esta expresión, considerad al apóstol, hemos dicho, y sumo sacerdote, Cristo Jesús, ¿no? Con esa expresión. Ahora, la palabra apóstol, en realidad estaba viendo el origen de esta palabra, ir hasta el más al origen. El origen se refiere en realidad a la palabra apóstol, al principio se refería a una flota de barcos, a una flota de barcos que llevan no solamente la comunicación, sino llevan mercadería, cosas ahí, personas, etc. Y más tarde esta palabra apóstol se designa también a una factura, a un recibo, incluso a un pasaporte, Y posteriormente la palabra apóstol, la palabra apostolos, que es la palabra en griego, está, como ustedes pueden ver, se parece mucho. Eso se dice que ha sido transliterada cuando la palabra está igual prácticamente. Apostolos es en griego y apóstoles en el español, lo que literalmente significa uno que es enviado. Esta palabra llega a significar eso, uno que es enviado. Ya no es un barco, ya no es una carta, ya no es un pasaporte de presentación a una persona cuando viaja a otro lugar,
ahora es sencillamente uno que es enviado. Particularmente en este caso es uno que es enviado con autoridad y poder de Dios o poder divino. De eso se trata. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos la palabra apóstol? La palabra apóstoles. Por supuesto, la palabra apóstoles, como es uno que es enviado, se está refiriendo a los mensajeros de las iglesias. Y hay textos bíblicos bastantes para esto, por supuesto, no podemos mencionarlos todos, pero en 2 Corintios capítulo 8, versículo 23, ahí ustedes pueden encontrar que habla en cuanto a nuestros hermanos, dice, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Dice, son mensajeros de las iglesias. Hasta hablando de Tito, mi compañero y colaborador, dice el apóstol Pablo, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros. La palabra aquí en el original son apostolos. Ahora, de igual manera, en Filipenses capítulo 2, versículo 25, encontramos también acerca de Epafrodito, por decir, que el apóstol Pablo está diciendo, es mi compañero, colabora conmigo. Además de eso, no solamente compañero, es compañero de milicia, o sea, militante, que milita, que hace un trabajo de militar en todo caso, que es vuestro mensajero, les dice. Ahí ustedes pueden ver la misma palabra mensajero, es apóstol. Entonces, ustedes se están refiriendo prácticamente como uno que es enviado, un mensajero de la iglesia. Y uno que es enviado, pues uno que es enviado puede representar a un gobierno, por decir, y tiene la autoridad para actuar en este caso, por el gobierno. Pero aquí estamos hablando del reino de los cielos, aquí estamos hablando de la iglesia, y la iglesia tiene un gobierno, el gobierno es de Dios. El gobierno de la iglesia a veces no es un gobierno humano, no es un gobierno de los hombres, sino es un gobierno de Dios. Si ustedes van a la Biblia y por decir, ustedes escudriñan o leen Tito capítulo 1 o Timoteo capítulo 3, ustedes van a encontrar cómo está organizada una iglesia, o qué gobierno tiene una iglesia, cómo está gobernada una iglesia. Y ese gobierno no es de los hombres, ese gobierno es divino, es celestial. Voy a utilizar también esta palabra, es celestial, por supuesto, con ciertos requisitos para los ancianos, para los diáconos, y vamos a encontrar requisitos incluso en en el Nuevo Testamento para los maestros, eh, y también para los profetas, para los predicadores o evangelistas de la palabra. Entonces, aquí estamos hablando de un gobierno celestial y en ese sentido no estoy refiriéndome no necesariamente a los gobiernos humanos cuando digo que es alguien que representa un gobierno que tiene facultad o que tiene la autoridad para actuar por él. Acuérdense que somos también embajadores de Cristo nosotros los cristianos. Los cristianos somos llamados a ser embajadores y como tal nos comportamos como embajadores. A veces debemos esperar que los cristianos seamos embajadores ante todas las naciones y por supuesto debemos tener la calidad de embajador, ¿no? Perdón, calidad no, la cualidad de embajador. Entonces, eso es otro tema. Entonces, Jesús fue un mensajero de parte de Dios. Jesús fue un mensajero de parte de Dios para nosotros. Él fue un mensajero. No solamente él, su vida de él fue un mensaje, la palabra que constituye el Evangelio, la muerte y la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, esa palabra, eso también se llama palabra, ese es mensaje, es un mensajero. Entonces Jesús es un mensajero muy especial de parte de Dios para nosotros y, y aquí en este texto bíblico estamos hablando que Jesús es este apóstol. Y esta palabra apóstol, cuando decimos apóstol, estamos hablando ya de un sustantivo, no es un adjetivo. Y este sustantivo, apóstol, se está aplicando a Cristo. En ninguna otra parte del Nuevo Testamento se aplica como un sustantivo. Entonces, siempre es usada en el Nuevo Testamento en su forma verbal, que significa que la palabra es apostelo, siempre es verbal. O sea, entonces, pero en el caso de Jesús es usado
como, vuelvo a repetir, como un sustantivo. Solamente aquí se aplica a Cristo. Cristo es el apóstol. Yo creo que está así porque Cristo es el apóstol por excelencia. Ya lo dije, ¿por qué? Porque no solamente Él es el mensajero, Él es el mensaje. Él es el mensaje. Y lo más importante, hermanos, en la palabra de Dios, no es lo más importante es el mensaje, no el mensajero. En este caso, Cristo es el mensajero, pero cuando se trata de nosotros, los humanos, lo más importante no somos nosotros. Nunca el que enseña o el que muestra, enseña la palabra, y el cristiano mismo como mensaje como tal, lo importante no es quién da el mensaje, lo importante es el mensaje. Ese es lo importante. Lo que debe primar siempre es el mensaje, y lo que prima siempre en la palabra de Dios es el mensaje, no es el mensajero. Ahora, eh, la, la, eh, y aquí estamos viendo dos cosas, que tanto Moisés tanto Moisés como Jesús fueron enviados en misiones especiales. Y ustedes, por decir, van en el Antiguo Testamento, en Éxodo 3, versículo 10, allí Dios lo está enviando a Moisés, te voy a enviar, está diciendo, tú vas a ir donde te vas a presentar delante del faraón, o vas a ir donde el faraón y vas a sacar de Egipto a mi pueblo, vas a sacar a los hijos de Israel. Entonces ustedes pueden ver que ahí Moisés está siendo uno como enviado de Dios, en este caso en una misión especial, que era la misión de liberar al pueblo de Dios, a su pueblo amado, al pueblo querido de Dios, al pueblo que él atesoraba, a liberarlos de Egipto, de la esclavitud de Egipto. Entonces, y también Jesús es lo mismo, es un mensajero también, enviado a liberarnos a nosotros, ya no de la esclavitud de Egipto, sino de algo mucho peor, de la esclavitud del pecado. Él nos liberta de la esclavitud del pecado. Es un mensajero también. Y por eso es que la Biblia, en este caso a los dos, tanto a Moisés en el antiguo, tanto a Moisés como a Jesús, se les está llamando, se les está refiriendo como los apóstoles de Dios. Ellos tenían una misión muy especial. Y quizás podemos ver, ¿y qué de los 12 apóstoles? Bueno, el principal uso que se da a la palabra apóstol en el Nuevo Testamento es para los 12. Los 12 discípulos de Jesús son sus apóstoles. Los apóstoles de Jesús que también son enviados de Jesús. Ellos fueron enviados de Jesús. Pero como apóstoles, eh, ellos tenían ciertos requisitos. El requisito principal era haber sido testigo del ministerio de Cristo, es decir, haber estado con Cristo desde el día que Él empezó su ministerio hasta el día en que él subió a los cielos. Hasta ese día tenían que ser testigos. Eso lo pueden encontrar en Hechos capítulo 1, porque ahí se elige al 12º apóstol, es decir, el 12º emisario. ¿Y por qué? Porque según la palabra, tenía que cumplirse la palabra de Dios y tenía que ocupar el lugar que ocupaba Judas. Entonces, ahí ustedes pueden ver los requisitos que pueden ustedes buscar en su Biblia y encontrar los requisitos. El principal, ser testigos de Cristo, de su ministerio. Entonces, los apóstoles fueron enviados por Cristo, así como Cristo había sido enviado por Dios. Ustedes se lo van a encontrar, ya no les voy a decir el texto, pero ustedes búsquenlo en Juan capítulo 17, versículo 18, Juan capítulo 20, por decir, versículo 21, ustedes van a encontrar lo que les estoy diciendo. Entonces, ya hay más, podemos encontrar más. El hecho de que Juan el Bautista también fue, así como Jesús fue uno enviado por Dios. De Juan hay muchos textos bíblicos en Juan capítulo 3, Juan capítulo 5, Juan capítulo 6, Juan capítulo 10, Juan capítulo 11. Vamos a encontrar que Juan, así como Juan el Bautista, también fue un apóstol en ese sentido, un apóstol, uno como enviado de Dios. Ahora, hermanos,
en cuanto a esa especialidad, perdón, en cuanto a esos 12 testigos, 12 apóstoles de Jesús, 12 apóstoles de Jesús, hoy no existen apóstoles en ese sentido, porque no son testigos, no cumplen, no hay ningún hombre que cumple en este momento los requisitos para ser ese tipo de apóstol. Todos somos apóstoles en el sentido, podemos ser apóstoles en el sentido que podemos ser enviados con misiones especiales dentro de las iglesias, pero no usamos esa palabra de preferencia apóstol para no confundir con los 12 apóstoles, con los 12 apóstoles. Alguien me puede decir, y el apóstol Pablo, bueno, él fue un apóstol enviado a los gentiles. Él, es otra historia también. Ahora, lo que Jesús, en todo caso, para ir resumiendo, Jesús es el mensajero de Dios, el mensajero de Dios para los hombres. ¿Con qué fin? Con el fin de llevar a cabo su voluntad y establecer una nueva asamblea, o vamos a llamarle una nueva iglesia, una nueva convocatoria de Jesús, es decir, para establecer la iglesia. Y eso lo hizo mediante los apóstoles que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Teniendo en cuenta estas cosas que yo le estoy diciendo, Jesús es un apóstol pues superior a Moisés o a cualquier otro. Eso es lo que él quería destacar el autor de Hebreos a los cristianos, a los judíos prosélitos que se habían convertido al cristianismo y a los cristianos también que estaban siendo confundidos por maestros judaizantes, por maestros judaizantes. Ahora, tenemos esta palabra de nuestra profesión, de nuestra profesión. Quiero decirles que en el original no dice profesión, en el original dice nuestra confesión. La palabra es homologias. La palabra es homologias y es confesión. Entonces el autor está hablando de confesión. En la Reina Valera, por supuesto, está profesión, de nuestra profesión. Y esta palabra, o sea, homologias o homologueo, también dicen homologueo, significa, lo que significa decir lo mismo, es decir, decir todos por unanimidad lo mismo, una misma cosa. Entonces, la iglesia como este grupo, como esta comunidad, digamos, de fe, eh, es, es causa de los sentimientos, en todo caso, digamos, de identidad, eh, confesión y proclamación pública de la fe en Cristo Jesús. Y en ese sentido todos decimos lo mismo. Todos hacemos una confesión pública de nuestra fe en Cristo Jesús. Los que han sido salvos han tenido que hacer, ahorita no voy a tocar los textos bíblicos, encontramos por decir en Romanos 10 también, pero vamos a tocar los textos, solamente explicar. El cristiano, para haber obedecido a Cristo, para haber, unos otros dicen aceptado a Cristo, bueno, para haber obedecido, aceptado a Cristo, tiene que haber confesado a Cristo. Hay que creer, hay que arrepentirse, hay que confesar, hacer una confesión de fe, una confesión de fe, y ahí está, y ir a las aguas del bautismo para el perdón de sus pecados. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios en todos los casos de conversión y en todos los casos donde nos habla de salvación. Nos dice sin excepción, nos dice que hay que hacer una confesión de fe. Y acá estamos hablando de la palabra confesión. Todos, ¿qué confesamos? Todos confesamos que Cristo es el Señor. Todos confesamos que Cristo es el Hijo de Dios. Pedro, en Mateo capítulo 16, hizo una confesión. Jesús dice, ¿ustedes quién dicen los hombres que soy yo? Y aún tú eres o el profeta, tú eres, en fin, y Jesús le dice a Pedro, ¿y tú quién dices? ¿Qué dice? ¿Quién soy yo? ¿Qué es lo que le dijo Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La respuesta de Jesús fue, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Esta confesión que estás haciendo no es de carne ni sangre, sino de mi Padre que está en los cielos. Es una confesión que viene de lo alto. Hay una confesión pública que hacen los hombres de su fe en Cristo Jesús, de creer en Cristo Jesús. Esa es una proclamación pública que no solamente lo hace uno, es una proclamación pública que lo hace también toda la iglesia, una proclamación plural. Ahora, eso también, bajo el antiguo pacto, también significaba lo mismo. Significaba también confesión pública, con una confesión pública
una alianza de Dios cuando ellos decidieron obedecer la ley. Yo les explicaba en clase pasada, en las dos clases pasadas, les explicaba que una vez que Dios les dio la ley, primero manda a consultar al pueblo. Le dice a Moisés, baja, desciende el pueblo y dile si ellos están dispuestos a obedecer mi voluntad, están dispuestos a obedecer mi ley. Y todos dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, eso haremos. Y por supuesto, lo primero que ellos hicieron fue el becerro de oro. Lo hicieron el becerro de oro, pero lo hicieron porque ellos estaban en la carne, estaban tratando de obedecer a Dios, pero ellos estaban no en el nuevo nacimiento, sino en el nacimiento de la carne. Tema pasado, ya lo hemos tocado bastante eso. Entonces ellos dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, eso haremos. Eso lo vamos a encontrar en Éxodo capítulo 19, del 7 al 8, en Éxodo 20, ustedes ya saben que está los 10 mandamientos, ¿no? Y, y, y también encontramos en el Nuevo Testamento a Timoteo. Timoteo dice que no se avergonzó de la buena profesión, habla Timoteo. O sea, no se avergonzó de la buena profesión, está diciendo de la confesión que hizo delante de los hombres, delante de muchos testigos. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 12. Entonces, y también el mismo apóstol Pablo dice que Jesús no tuvo miedo, no tuvo temor de dar la buena profesión. Está hablando de la palabra, ya les dije que es confesión, delante de Poncio Pilato. Eso es lo que nos dice también 1 Timoteo capítulo 6, versículo 13. Y entonces, perdón, Juan capítulo 18, Juan capítulo 18 del 36 al 37, 1 Timoteo 6:13 es la confesión que hace Pablo, ¿no? La confesión de Pablo. Entonces, ustedes pueden ver que testificar o confesar como lo hizo en este caso Timoteo, ¿no? En 1 Timoteo, ¿no? Timoteo, es hacer una declaración que confiese que Jesús es el Señor de la vida y de la vida en abundancia. Decir que creo que Jesucristo es el Hijo de Dios es aceptar ese hecho, precisamente, es aceptar ese hecho, que Él es el Hijo de Dios. Lo mismo, hay muchas otras más enseñanzas, ¿no? Lo mismo quiere decir Jesús es el Señor, por decir en Romanos capítulo 10, del 9 al 10, ustedes lo pueden encontrar. Entonces, quizás hacer una confesión de fe, que es necesario, que es importante, pronunciarlo de corazón, de pronunciarlo con toda honestidad, con toda sinceridad, es hacer en todo caso la buena profesión, como lo dice la Reina Valera. Es rechazar esta verdad, realmente es negar al Cristo. Entonces, ¿qué pasa si negamos a Cristo? Si negamos a Cristo, también Él nos va a negar a nosotros, ¿no? Podemos hablar un poco más de esta palabra, pero vamos a decir que no solamente se refiere a la confesión de fe que uno hace cuando uno obedece el Evangelio, ¿no? Cuando alguien se bautiza, va a bautizarse para el perdón de sus pecados, la persona hace una confesión de fe. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y no solamente se trata de eso, sino se trata de obedecer el Evangelio. No se trata solamente de ir, el bautismo en sí no te salva, amado hermano. No te salva el meterte en el agua. Lo que te salva es creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es decir, hacer esta confesión de fe, es arrepentirte, tomar la decisión de un cambio de vida y por supuesto ir a las aguas del bautismo para identificarte con Cristo. Eso es lo que explica Romanos capítulo 6 del versículo del 3 al 6. Ustedes lo pueden buscar y está muy claro la identidad que tomamos con Cristo cuando hacemos eso. Entonces no está hablando sencillamente de que una confesión de fe, una profesión de fe cuando uno va a las aguas del bautismo, sino se trata de algo que es continuo. Continuamente, todos nosotros, todos los cristianos, debemos ir mostrando que somos hijos de Dios. Debemos ir enseñando que somos hijos de Dios. ¿De qué manera? Confesándolo.
confesándolo. Muchos se avergüenzan de ser cristianos, no muchos se avergüenzan de confesar que son cristianos, y eso es algo terrible y algo horrible, ¿no? Él también los va a negar algún día. Algún día vamos a estar ante su presencia y él los va a negar. Entonces, eh, entonces también encontramos la otra expresión, ¿no? La otra expresión dice que es en toda la casa de Dios, y que en este punto quizás por el día de hoy termine por el día de hoy. En toda la casa de Dios. Esa es la otra expresión en este verso. Ahora, Moisés nos dice que el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés. ¿Dónde? En toda la casa de Dios. Moisés y Jesús, ambos nos está diciendo que ambos fueron fieles, ¿no? Si nosotros vamos a Números, capítulo 12, por decir, vamos a encontrar lo mismo, capítulo 12, versículo 7, vamos a encontrar que Moisés es fiel en toda su casa. Si ustedes van a Números, capítulo 12, versículo 7, dice, no así me hicieron Moisés, que es fiel en toda mi casa. Eso dice Dios. No así me hicieron Moisés, que es fiel en toda mi casa. Y esto lo que nos va a ayudar es entender de qué casa está hablando el autor de Hebreos, porque aquí está hablando de una casa, ¿no? Entonces lo que nos está diciendo es que Moisés fue fiel cuando ellos apostataron, cuando Aarón con el pueblo levantaron por decir, ese becerro de oro, y se perdieron, fueron llevados por el mal camino, en todo caso por los israelitas que estaban murmurando y que estaban extrañando la soya de Egipto, o es decir, que deseaban regresar a Egipto. Ustedes pueden encontrar esa historia en Éxodo capítulo 32, del versículo 1 hasta el versículo 20, creo que ya lo hemos tocado en otra oportunidad, por eso no lo leemos ahora, no tocamos ahora. Entonces, ¿de qué casa está hablando? Está hablando del tabernáculo o templo, que es aquí es interesante, el tabernáculo es una tienda, es una carpa hecha para los que no conocen, no saben, que fue hecha como casa de Dios, como templo de Dios, que se transportaba, que lo llevaron durante 40 años a través del desierto. Ahora, ese tabernáculo o esa carpa o esa tienda, esa tienda o templo, es el tipo. Yo una vez les expliqué que cuando en teología se habla de tipos y antitipos. El tipo es algo que parece, y el antitipo es lo verdadero, es lo real, lo verdadero. Entonces, en este caso, para poder entender esto, el templo, el tabernáculo, es el tipo el tipo de la casa verdadera, de la casa espiritual, que el hijo Jesús tenía que construir. Yo digo Jesús para que se entienda, que el hijo Jesús había de construir, y también no solamente construir y gobernar, como lo describe, por decir, el apóstol Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 3:15, le está diciendo, para que si yo tardo, le dice a Timoteo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. No solamente la iglesia del Dios viviente, sino le dice columna y baluarte de la verdad. Fíjense, interesante la expresión. Lo está describiendo esta casa como la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Ahora, también en Mateo capítulo 16, en lo que yo les estaba narrando, cuando Jesús le pregunta a ellos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ahí vamos a encontrar en Mateo capítulo 16, también versículo 18, donde está describiendo también este tabernáculo, este templo, lo está describiendo también como la iglesia. Y yo te digo y le dice a Pedro, ¿no? Le está diciendo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahí podemos ver nosotros lo mismo. Y otros textos más, hay otros textos más que son un poquito, pero no vamos a tocarlo, pues ya se los voy a enviar de los textos. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la idea dominante que existe en estos dos versículos que hasta aquí hemos tocado, estos dos versículos? Definitivamente,
es esta que le estoy hablando. Es decir, en vista de que Jesús es el apóstol de Dios, uno como enviado de Dios, y además es el sumo sacerdote de nuestra profesión o de nuestra confesión, y que fue fiel a todo lo que Dios le dijo, a todo lo que Dios le dijo que tuviera que hacer, a todo lo que Dios designó. La conclusión que podemos nosotros tomar de estos dos versículos es que Jesús es un apóstol muy superior a Moisés. Y eso es lo que él, que de repente a nosotros no nos impresiona porque ya nosotros conocemos la palabra de Dios, pero a aquellos que pensaban, aquellos que querían judaizar a los hebreos convertidos, a los hebreos convertidos o a los cristianos, pues para ellos era impresionante, haber sido chocante que se le diga que Cristo es un apóstol y un sumo sacerdote que es superior a Moisés. Ahora, en esta, quizás solamente pues tengo todavía unos minutitos más, ahí en el versículo 3, donde dice, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno porque tanto de mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra, porque estamos hablando de la casa, para no perdernos esto de la casa, que la casa el que la hizo. Por supuesto, cuando Moisés edifica este tabernáculo, construye este tabernáculo, esta tienda, él la construye siendo fiel a las instrucciones que Dios le dio. Ustedes pueden encontrar en Éxodo 40, por decir, las instrucciones, 40, las instrucciones, y dice en el 16, Éxodo 40, 16, ahí dice precisamente que Moisés fue fiel, es decir, que Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le había ordenado. Y ahí ustedes pueden ver exactamente, pueden ver el diseño, como Dios le dijo que tenía que ser esa tienda, ese tabernáculo. Ahora, ¿qué cosa es el tabernáculo? El tabernáculo yo le he dicho que es el tipo, es decir, algo que parece, algo que no es, algo que parece, ahora algo que es la sombra, es el tipo. Y por supuesto, ¿qué sería el antitipo? El antitipo es lo contrario, el antitipo es lo verdadero, la casa verdadera o el tabernáculo verdadero sería la iglesia, es la iglesia. Y Jesús, así como fue Moisés fiel en construir el tabernáculo, en edificar el tabernáculo, Jesús también fue fiel en edificar, en construir la iglesia. ¿No? Fue tan fiel que la misma palabra en Efesios capítulo 5 nos dice que el amor de tal manera que se entregó a sí mismo por ella. Fíjense la fidelidad en la edificación de la casa de Dios, de la verdadera, del antitipo, del verdadero. Ahora, Jesús pues tiene mayor honor porque Él es el que la construye. Él construye la casa. Él construye la casa y como tal, ¿quién tiene más honor? ¿El que construye la casa o la casa que se ha construido? El que construye una casa tiene más honor, tiene más honra que la misma casa. Ustedes pueden ver ahí en París, hay la Torre Eiffel. La Torre Eiffel, ¿quién tiene más honra? La torre en sí, no sé, esa torre de fierros, diseñada de fierros, o la tiene Eiffel. ¿Quién tiene más honra? La tiene Eiffel. Porque si alguien va a Iquitos, lo primero que la gente cuando llega a Iquitos quiere ver la casa de Eiffel, porque en Iquitos hay una casa diseñada por Eiffel, una casa de fierro en semejante calor, pero ahí está en la misma plaza de armas de Iquitos, está la casa edificada de fierro, una casa hecha de fierro por el mismo Eiffel. Y ustedes pueden ver que Eiffel es el que tiene más honra que la misma torre que levantó, en este caso en París, o de la misma casa que levantó o que edificó aquí en el Perú, en Iquitos. Entonces, de igual manera, por ejemplo, les pongo otro ejemplo, allá en Barcelona, en España tenemos la Basílica de la Sagrada Familia, pero este es una basílica, un templo que es uno, el segundo, el más visitado, creo que es el segundo más visitado del mundo, donde van más turistas del mundo. Creo que la primera es la Basílica de San Pedro y después sigue la de la Sagrada Familia, pero es famosa es famosa por el que la construyó. El que tiene más honra es Gaudí, el que la diseñó, porque todavía no la terminan de construirla. Empezaron en el año 1926 y todavía siguen terminando el diseño de Gaudí.
Ustedes pueden ver ahí que quién tiene más honra entonces, la casa o el que la construye. Por supuesto, más honra tiene el que la construye. Eso es lo que nos quiere decir. Tiene mayor honra, dice, que la casa el que la hizo. Por supuesto, tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Y se está en este caso refiriendo algo increíble. Aquí les voy a revolucionar porque no está refiriéndose en este caso a la iglesia, se está refiriendo en este verso al tabernáculo. ¿Cómo? ¿Cómo que tiene mayor honra el que la hizo? Está diciendo que Cristo hizo el tabernáculo, que, es decir, la tienda que él la diseñó. Sí, sí, lo está diciendo, pero ¿cómo? ¿Cómo así? ¿Cómo así? No, es muy clara si ustedes analizan bien, este versículo 3 es muy claro, es muy explícito el hecho de que Jesús es el que hizo el tabernáculo. Y uno se pregunta entonces, pero ¿cómo así? ¿Cómo pudo construir la casa de la que Moisés es honrado? Porque el que es honrado ahí es Moisés como constructor de la casa, del tabernáculo, ¿no? Pero Jesús nació 1500 años después de Moisés, 1500 años después de Moisés, después que muriera Moisés. Entonces, y aquí hay varios versículos, por supuesto. Tenemos nosotros, no solamente hay este versículo que podemos demostrar que Cristo estuvo, que, por decir, si ustedes van 1 Corintios capítulo 10, van a encontrar de que Cristo era el maná, era la nube que estaba sobre el pueblo, que los llevaba al pueblo, era la nube y era la antorcha de fuego en las noches que dirigía al pueblo, donde paraba la nube, ahí pues, se paraba el pueblo de Dios, y dice que era Cristo. El maná del cielo, la comida que ellos comían en el desierto, dice que era Cristo, y nos habla acerca de la presencia de Cristo, ¿no? Entonces, imagínense, entonces vemos nosotros de que Jesucristo con el Padre es el creador de todas las cosas. Ahí en el versículo 3 y 4 nosotros vamos a ver eso, ¿no? Él lo está diciendo como que lo hizo como parte de su obra con el Padre. ¿Dónde lo hizo? En la eternidad, antes ya de su encarnación. Ahora, ¿y esto de qué estamos hablando? Porque ya lo menciono así ligero porque ya lo hemos hablado, por decir en Hechos capítulo 1 y 1:2, pero en el versículo 2 dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todos, por quien asimismo hizo el universo. ¿Qué nos está diciendo el autor de Hebreos? Que él estaba haciendo el universo, que no estaba aseverando, ni siquiera insinuando acerca de esto. En Juan también capítulo 1 dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, todas las cosas fueron hechas por él. Entonces, ustedes pueden ver que se está hablando, que está hablando acerca de Cristo, en este caso como constructor, y el autor de Hebreos también más adelante, ya en el capítulo 13, nos va a mencionar acerca de eso, nos va a decir de que en él fueron, por decir, nos va a decir, nos va a hablar acerca también, ya no tenemos mucho tiempo, y en Colosenses capítulo 1, también versículo 16, nos dice que por él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades, principados, todo fue creado por medio de él y para él, nos explica el apóstol Pablo. Entonces, quizás para la próxima, quizás nos vamos a preguntar, vamos a ir al versículo 4 y nos va a decir que toda la casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Ahí lo explica en el siguiente versículo, todas las cosas es Dios. Y vamos a estudiar esto la próxima semana. Que Dios lo bendiga, amados hermanos. Espero haber dado algunas pautas. Sé que hay mucho por hablar y mucho por explicar, pero no habría tiempo, pero esto nos lleva a nosotros a investigar la palabra de Dios, a escudriñar más que investigar la palabra de Dios. Sin dejar de orar, amados hermanos, sin dejar de orar, oren, no desmayen, no descansen, no paren de orar hasta conseguir respuesta de Dios. Eso significa sin desmayar. Hasta con obtener la respuesta de Dios, no dejemos de orar
y de leer nuestra palabra de Dios, porque en ella hay vida y vida en abundancia. Que Dios lo bendiga, amados hermanos.